Tenemos esta presentación que, por cierto, al final la corregí. Habíamos hablado originalmente del tema para hoy, señales proféticas para el pueblo de Israel. Sin embargo, ya cuando estuve contándolas, llegué a completar 17 señales. ¿Cómo ven? Y precisamente le vamos a poner el título 17 señales proféticas para el pueblo de Israel. Y en el tema pasado estuvimos completando 7 señales, las señales básicas de Mateo capítulo 24 de Yeshua, donde él pues habla de las señales que van a pues a dar el inicio de lo que es, dijimos, eh, el tiempo de angustia para Jacob, como se le llama en Jeremías, y que bueno, no solamente va a ser para el pueblo de Israel, sino para el mundo entero. Y son las señales más conocidas, las que compartimos en el tema pasado. Y pues hoy vamos a compartir este tema, 17 señales proféticas para el pueblo de Israel. Muy bien, como van a ser varios, bueno, voy a irme pues poquito rápido para alcanzar a compartirlas. Y quiero empezar con esta ilustración donde pongo por aquí que nuestro Señor hizo pacto con Abraham. Sabemos que el inicio del pueblo de Israel comenzó en el momento en que Yahweh habló a Abraham y le prometió una descendencia que conformaría una nación, un pueblo especial, la cual obviamente pues sería el pueblo elegido para que a través de ellos viniera el Mesías prometido y por medio de él la salvación a todo el mundo. Y de ahí entendemos cómo el Señor le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y hasta el día de hoy agradecemos a nuestro Padre porque pues esa bendición nos ha alcanzado también a nosotros y somos bendecidos que esa promesa de 3,000 y algo de años, 3,500 años se cumpla en nuestros días, en cada uno de nosotros que somos seguidores de Yeshua, seguidores de la Torá. Y bueno, otra de los principios básicos, ¿verdad?, sobre la elección del pueblo de Israel es que Israel fue protegido por el Señor desde un inicio. Y cito por aquí Éxodo 13, 21 y 22, cuando dice, y Elohim iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y bueno, por ahí pues una ilustración de las carpas del campamento de Israel. Imagínense más de 2 millones de personas en el desierto, un desierto, el desierto de Sinaí, que por ahí los documentales que se han hecho dicen que es un desierto muy hostil, donde hace mucho frío en la noche y mucho calor en el día. Y traer por ahí a 2 millones de personas, incluyendo ancianos, mujeres y niños, no era cualquier cosa. Y el Señor fue fiel durante 40 años que los llevó por el desierto, que fue pues una etapa de prueba para la fe de Israel. Y dice la Escritura que durante el día pues era la columna de nubes que los cubría y por la noche la columna de fuego. Ahí vemos una ilustración. Cómo debió de haber sido impactante las señales que el Señor le dio al pueblo de Israel durante su peregrinar por el desierto. De tal manera que ellos fueron protegidos desde el momento que fueron elegidos como pueblo de Dios y hasta el día de hoy lo siguen siendo. Ahora por aquí pongo que Yahweh pelea a favor de su pueblo y hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que pueden ilustrar esta gran verdad. Sin embargo, aquí puse solamente uno, que en aquel tiempo donde el pueblo asirio, ¿verdad?, enemigo de Israel, los tenía pues prácticamente en la mira, ¿no?, en cuanto a las guerras. Sin embargo, ellos descubrieron pronto que todo lo que se decía en el palacio del rey enemigo de Israel, pues alguien se lo revelaba al rey de Israel, hasta que descubrieron quién era y pues sabían que era Eliseo, el profeta. Inmediatamente el rey pues mandó pues todo un acompañamiento de ejércitos para ir a combatir a un solo hombre, a Eliseo. Y sabemos lo que pasó, ¿verdad? Y aquí cito Segunda de Reyes 6, del 16 al 17, que dice, y él le dijo a su sirviente, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y es que Jesse, el sirviente de Eliseo, al ver todos los carros de sus enemigos rodeándolos, nada más a él y a su señor el profeta, tuvo miedo.
Entonces fue y le dijo a Eliseo, le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice la escritura que oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Elohim, que abra sus ojos para que vea. Entonces Elohim abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Así es de que ahí puse una ilustración al fondo donde ellos, una vez que el profeta oró, Jesse, su siervo, pudo contemplar pues los ejércitos celestiales que los cubrían, y sabemos cómo termina la historia, luego que Eliseo ora por sus enemigos, ¿verdad? Para que sean cegados, prácticamente todos quedaron ciegos y los fue y los guió hasta el centro de la ciudad, donde pidió que fueran abiertos sus ojos y al verse rodeados de sus enemigos, simplemente les dijo, pueden irse de donde vinieron. Fue una gran humillación, ¿verdad? De un solo hombre en contra de todo un ejército. Aquí podemos ver cómo el Señor pues ha estado siempre a favor de su pueblo desde un inicio. Ahora, Israel desde luego que es especial para Yahweh, y aquí solamente cito dos pasajes, Zacarías 2:8, que dice, porque el que los toca, toca a la niña de su ojo. Y literalmente el pueblo de Israel se convirtió en eso, tan preciado para el Señor, que Él los comparó como la niña de sus ojos, ¿verdad? Lo más preciado, lo más delicado para Él. Y el otro pasaje es Génesis 12:3, cuando el Señor pues llama a Abraham y le da la promesa y dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así es de que con estos pasajes y muchos más pudiéramos ilustrar cómo Israel ha sido un pueblo bendecido, un pueblo elegido hasta el día de hoy. Y sabemos que, pues aun cuando existe la teología del reemplazo, sabemos que la iglesia nunca va a suplir las promesas y los pactos de Israel. Nosotros somos parte de Israel y somos una identidad con ellos a partir de aceptar al Mesías Yeshua. Sin embargo, el pueblo elegido es el pueblo de Israel hasta nuestro tiempo. Ahora voy a empezar con las señales para que las tengan en cuenta. Voy a irme rápido para que las vayan anotando. La primera señal que podemos decir que está sobre el pueblo de Israel es la señal que dio el propio Yeshua en Mateo 24, 32 al 34, y se refiere a que Israel es la higuera que brotará. Y en ese sentido, Israel pues siempre fue comparado con una higuera, bueno, no solamente por palabras del Señor, sino ustedes pueden ver Jeremías 8, 12 y 13, y también el pasaje de Oseas 9, 10, donde se habla de cómo se compara a Israel con una higuera. Y Yeshua dijo al respecto, mas de la higuera aprendan la parábola, cuando ya su rama se vuelve tierna y hace brotar las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, refiriéndose a las señales que él profetizó, conozcan que está cerca a las puertas. De cierto les digo que de ningún modo pasará la generación, esta generación, hasta que todas estas cosas acontezcan. Y puse, por cierto, ahí al final una higuera, ¿no? Y sus frutos, porque realmente eso representa al pueblo de Israel. Y pues el Señor dejó claro, ¿verdad?, que la señal de la higuera, cuando ya brotan las hojas, son la mejor señal de que ya el verano está cerca. Y creo que el pueblo de Israel ha brotado en los últimos 70 años, han pasado señales de las cuales vamos a compartir, que nos hacen creer que esta generación en la que estamos actualmente, pues está viendo esta promesa cumplida después de casi 2000 años. Y por aquí pongo solamente como el antecedente histórico, que Israel reverdeció, como lo dijo el señor Yeshua, como la higuera, como nación el 14 de mayo de 1948, cuando las Naciones Unidas le reconoció como una nación independiente, como el Estado de Israel. Es decir, pues de eso ya hace 72 años que se cumplió esta profecía. Y una generación, según la Biblia, dura entre 70 y 80 años, según el Salmo 90:10, lo cual nos indica pues que estamos dentro del plazo, el periodo entre 70 y 80 años, que representan pues una generación, y el Señor dijo que no pasaría esta generación hasta que se cumpliera. Y eso nos hace pensar que
quizás seamos la última generación que va a mirar ya los albores del advenimiento del Mesías. Ahora, tenemos una segunda señal que yo menciono aquí, donde Israel nacería en un solo día. Y esto se remite a Zacarías 16, del 8 al 9, que dice de la manera siguiente: ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Yahweh. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Elohim. De tal manera que en esta profecía el Señor anunció que una nación nacería en un solo día, como si fuera el parto de un bebé. Y esto realmente es una situación muy sorprendente, porque sabemos que para que se construya una nación, pues es prácticamente imposible que se haga en un solo día. Sin embargo, esta profecía se cumplió, y después de casi 2000 años de olvido y de vivir sin territorio, esparcidos por todo el mundo a causa de su desobediencia, la nación de Israel volvería a nacer en un día, y ocurrió, hermanos. Y vuelvo a citar: el 15 de mayo de 1948, las radios anunciaron lo siguiente, y ahí cito, ¿verdad? Los periódicos en el mundo decían la siguiente noticia: las Naciones Unidas acaban de anunciar que han reconocido formalmente al Estado de Israel. Y si leemos completo el capítulo 37 de Ezequiel, veremos que se menciona el renacimiento del pueblo judío desde un estado de muerte, cuando dice que los huesos secos cobrarían vida. Y literalmente los huesos secos, después de 2000 años, volvieron a nacer en un solo día. Y ahí pongo al final, ¿verdad?, cómo el Parlamento de Israel, y con los representantes de las Naciones Unidas y otras naciones más, el 15 de mayo de 1948, dieron esta noticia al mundo. Así es de que realmente fue un milagro, hermanos, que Israel nacería en un día tal y como había profetizado pues la Escritura. Y tengámoslo muy en cuenta, porque esto es un gran milagro de nuestro tiempo. Ahora, la tercera señal que quiero compartir es que Israel regresaría a su tierra. Desde luego que la reconstrucción del Estado de Israel iba como consecuencia a traer que el pueblo de Israel regresara. Ya lo comenté en otra enseñanza de cómo esto sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando quizás Hitler, sin saber, pues fue usado por el Señor para ser parte de esos cazadores y pescadores que el Señor dijo iba a enviar para cazar a su pueblo y hacerlo regresar a su tierra, porque sabíamos que después de 2000 años el pueblo de Israel se había expandido por el mundo, y muchos de ellos estaban cómodos, puesto que tenían pues tierra, fortuna, dinero, negocios, y no iban a regresar a Israel, hermanos. Definitivamente el Señor tuvo que mover las piezas de la política, de la guerra, para traer en la Segunda Guerra Mundial la persecución de los judíos y hacerlos regresar a su tierra. Y aquí cito Ezequiel 20, del 33 al 35, que dice: vivo yo, declaración del Señor Yahweh, sino con mano fuerte y con brazo extendido y con furor derramado reinaré sobre ustedes, y haré salir de ustedes de los pueblos y recogeré a ustedes de los países entre los que fueron dispersados, con mano fuerte y brazo extendido y con furor derramado. Y llevaré a ustedes al desierto de los pueblos y juzgaré a ustedes ahí cara a cara. Así es de que vemos cómo el Señor anunció desde tiempos antiguos por medio de sus profetas que el Señor los haría regresar. Eso significa que sería prácticamente pues algo forzado, pero para cumplir la Escritura, y esto que se cumplió pues precisamente al establecerse el Estado de Israel hace 72 años. Y menciono por aquí que desde el año 70 de nuestra era, cuando los romanos destruyeron el templo en Jerusalén por el general Tito, el general romano, pues se dio lugar a lo que llamamos técnicamente la diáspora, la dispersión de Israel. El pueblo judío se ha esparcido por todo el mundo. Esas 10 tribus, ¿verdad?, se habían pues prácticamente regado,
desde varios siglos antes de nuestro Señor Yeshua y no regresaron. Sin embargo, pues la pequeña población que había en el tiempo de Yeshua en Jerusalén, pues también fueron dispersos después de la persecución del año 70 por los romanos y otras más que hubo en los primeros 200 años, no solamente de los romanos, sino también de los cristianos, lamentablemente. Y dice por aquí que los judíos no controlaron su destino ni habitaron su patria hasta el 15 de mayo de 1948, donde más de 6 millones de judíos estuvieron regresando a Israel en los últimos años. Y nunca, quiero señalar esto, ningún pueblo que había estado disperso por casi 2000 años ha retornado a la patria de sus ancestros desde los 4 puntos cardinales. Así es de que esto nos enseña, hermanos, cómo pues, realmente el regreso del pueblo de Israel después de 2000 años de exilio, pues es prácticamente un milagro. Y más que se haya dado en las condiciones, sabiendo que Israel tiene muchos enemigos que estuvieron tratando de impedir que él regresara a su tierra, pero sabemos que el Señor cumple su palabra y las profecías son puntuales en cumplirse. Ahora, la cuarta señal que quiero mostrar es que Israel también regresaría de manera ordenada. Y esta señal me pareció a mí bastante importante porque no lo había yo considerado hasta que leí Isaías 43, versículo 3 del 5 y 6. Y vean cómo dice esta profecía de Isaías. Porque yo, Yahweh, tu Elohim, Santo de Israel, tu Salvador, doy tu rescate. Egipto, Etiopía y Seba en lugar de ti. No temas, pues contigo yo del oriente traeré tu simiente. Y ahí estoy subrayando en amarillo los 4 puntos cardinales. Cuando dice, no temas, pues contigo yo del oriente traeré tu simiente y del occidente te reuniré. Diré al norte, da, y al sur, no retengas. Trae a mis hijos de lejos y mis hijas desde el fin de la tierra. Entonces, ahí el Señor estableció que iban a regresar de los 4 confines de la tierra. Sin embargo, vean en qué orden Él dijo que iban a estar regresando. Primero del oriente, luego del occidente, luego del norte y finalmente del sur. Y quiero que vean enseguida cómo esto se cumplió exactamente en el orden que el Señor lo estableció en este pasaje de Isaías. Y quiero demostrarlo en esta lámina. Según Isaías 43, el pasaje que acabo de leer, los judíos regresarían en un determinado orden establecido por la profecía. Y exactamente así ocurrió. Primero los judíos provenientes del oriente regresaron. Esto es de los países de Turquía, Jordania, Siria, Irak, Yemen, etcétera. Luego los provenientes del occidente fueron los segundos en regresar en esa oleada de regreso y vinieron gente de Estados Unidos, de Europa Occidental, mayormente, ¿verdad? Los judíos sefarditas, la gente de España y de Europa Occidental, así como de Estados Unidos, empezaron a regresar. Luego vinieron los judíos provenientes del norte, y esto tiene que ver con Rusia, Finlandia, Dinamarca, esos países, por cierto, fríos del norte, también comenzaron a regresar en la tercera oleada. Y finalmente los provenientes del sur, como el caso de Etiopía, Sudán, África del Sur, fueron los últimos en retornar. Entonces vean exactamente en el mismo orden que había establecido el profeta Isaías, así estuvieron regresando del exilio el pueblo de Israel. Realmente es algo sorprendente cómo la Biblia se cumple en un orden sorprendente. Ahora vean, la señal número 5 es que Israel compraría su propio territorio. Esto suena muy paradójico porque la tierra era de ellos desde un principio por promesa, pero al regresar pues tuvieron que negociar con los dueños, ¿verdad? Que eran los árabes que la tenían poseída y ni siquiera la aprovechaban. Pero esto también para que se cumpliera la escritura y la profecía de Jeremías 32 del 41 al 44 que dice, porque así dice Yahweh, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad. Así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablé.
y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís, está desierta, sin hombres y sin animales. Heredades comprarán por dinero y harán escritura y la sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén. Así es que vean cómo ellos iban a tener que regresar a una tierra deshabitada, sin personas, sin animales, sin cosechas. E iban a tener que comprar la heredad por dinero y pues hacer escrituras selladas con testigos. Y fue lo que realmente hicieron al regresar a su tierra para que se cumpliera esta profecía. Y aquí yo cito que desde 1909 en adelante, los judíos más pudientes comenzaron a comprar territorios mucho antes de que se estableciera el Estado de Israel. Desde el siglo XX al principio, ¿verdad? Muchos judíos comenzaron a invertir en esos territorios desérticos hasta nuestros días en que se están adquiriendo terrenos ya pues en Jerusalén occidental y alrededor pues de las ciudades icónicas de la Biblia. Y debieron pagar por su tierra prometida como parte de la consecuencia de que rechazaron a su Mesías. Tuvieron que hacer escrituras, la sellaron y tuvieron que poner testigos tal como había sido profetizado y así se cumplió, hermano. Vean cómo todas estas señales son un mapa extraordinario, sorprendente de en qué condiciones el pueblo de Israel iba a retornar para que se cumplieran las profecías antiguas. Muy bien, vamos a ver la señal número 6. Israel recuperaría su idioma puro. Y aquí citamos Sofonías 3:9 que dice, en aquel tiempo yo devolveré a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Yahweh. Bueno, el idioma hebreo es considerado el más puro debido a que en ese idioma se reveló la voz del Eterno. Sabemos que no fue casual, el pueblo de Israel pues recibió de parte del Señor ese idioma a través del cual Él se reveló, Él les habló en el monte Sinaí, habló a través de los profetas. Y bueno, muchos lo creen que antes de la confusión de las lenguas en Babel, el idioma que hablaban los antiguos antes del diluvio era el idioma hebreo. De tal manera que después de Babel el Señor, bueno, confundió las lenguas, como ya sabemos, y de ahí surgieron los idiomas y los dialectos que hoy se hablan en el mundo. Pero el idioma original, el más puro, el idioma del cielo es el hebreo. Y esto se cumplió en los últimos años también, desde 1982 se reimplantó la enseñanza del hebreo en los colegios y se eligió el hebreo como el idioma nacional de Israel. Y hasta el día de hoy se sigue aprendiendo por todos los que regresan del exilio. Antes de la restauración de Israel en 1948, el hebreo era un idioma muerto literalmente. En su versión más antigua, pues era el idioma de las escrituras del Tanaj, del Antiguo Testamento, y no era hablado por la mayoría, solo por eruditos. Pero en 1982, bajo el liderazgo de Eliezer Ben Yehudá, se decidió que el hebreo debiera ser el idioma oficial del retorno. Como los judíos llegaron hablando lenguajes y dialectos diferentes, obviamente porque estuvieron muchos años fuera de su tierra, pues tuvieron que asistir a la escuela, para aprender el hebreo. Y hoy incluso los judíos etíopes, que fueron de los últimos de retornar de África, y muchos de ellos son pues africanos de tez oscura, y los judíos que han regresado de Rusia incluso están recurriendo al colegio para aprender hebreo. Y eso es para que se cumpla la profecía de Sofonías. Vean qué maravilloso es esto. Ahora, una séptima señal es que Israel recuperaría también su moneda. Y aquí cito Ezequiel 45, versículo 12 y 13 y 16, que dice de la manera siguiente: y el ciclo será de 20 jeras, 20 ciclos, 25 ciclos, 15 ciclos, le serán una mina. Esta será la ofrenda que ofrecerán, la sexta parte de un efa por cada homer de trigo, y la sexta parte de un efa por cada homer de la cebada. Todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. Y vean, esas ofrendas en el tiempo mesiánico iban a ser
en la moneda que se señala y que es la moneda de Israel. Ahora, todo esto, aunque viene para tiempos futuros, cuando el Señor establezca su reino de 1000 años desde Jerusalén como capital, ya estaba establecido. Y según la profecía de Ezequiel 45 que acabamos de leer, cuando venga el Mesías a Israel, su pueblo ofrendará en ciclos durante su reinado, que es la moneda pues que ha sido establecida. Esta moneda estaba en desuso desde hace cientos de años, pero en estos últimos años el ciclo fue restaurado como moneda oficial de Israel por decisión de Nexet, que es la manera, Nexet es decir en hebreo la Asamblea Nacional, y esto fue a partir de 1980. Entonces tenemos 40 años que también pues se ha devuelto al pueblo de Israel o se ha restaurado su moneda, y eso en preparación porque será la moneda que se utilizará para llevar las ofrendas al Mesías una vez que él establezca su reino mesiánico. Así es de que esto también hay que tenerlo en cuenta. La señal número 8 es que Israel reconstruirá algunas ciudades antiguas y otras no podrán ser reconstruidas. Según Ezequiel 36 del 11 al 24 y también el profeta Amós 9:14 y Mateo 11 del 21 al 23, tal como fue profetizado por la Biblia, fueron reconstruidas ya las ciudades de Caná, Nazaret, donde vivió nuestro Mesías, Jericó, Naín, Betania, Belén, entre otras ciudades icónicas de la Biblia. Y tal como había sido profetizado también, jamás se reconstruyeron las ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum, según lo había anticipado el propio Yeshua, que hasta el día de hoy son un montón de escombros, al menos en sus lugares originales. Así es de que esto también se ha cumplido. Las ciudades que habían sido establecidas para ser reconstruidas en el tiempo final se han reconstruido, y ahí tengo, por cierto, una imagen al fondo, aunque no se nota tan bien, de lo que es hoy la ciudad moderna de Nazaret. En la mayoría de esas ciudades icónicas de la Biblia, pues están las ciudades viejas, donde están pues los lugares, los escenarios bíblicos de miles de años atrás o cientos de años atrás. Y también hay áreas pues de reconstrucción moderna. Pero esas ciudades que ya mencioné, de Corazín, Betsaida y Capernaum, jamás, dice la profecía, iban a ser reconstruidas y no lo han sido hasta el día de hoy. Ahora, la señal número 9 es que Israel llenaría con sus frutos la faz de la tierra. Cuando los israelitas comenzaron a regresar, la tierra estaba desolada y desierta, sin árboles, totalmente infértil. Luego comenzó a cumplirse la profecía, convirtiéndose el suelo de Israel en el más fértil del mundo, en el primer productor del mundo de flores y frutas, tal como había sido profetizado 2600 años atrás por el profeta Isaías en el capítulo 62, verso 4. Y aquí cito también Isaías 27:6, que dice: Israel brotará y florecerá. Israel llenará las caras del mundo con sus frutos. Y esto pues lo vemos hasta el día de hoy, ¿verdad? Puse al final allá una foto reciente de cómo lucen los campos verdes de Israel, donde anteriormente era desierto, hoy producen grandes cosechas, es el territorio más fértil del mundo, hermano. Y esto es por obra de nuestro Señor Yeshua. Como parte de esta profecía, aquí encontré alguna información relevante. La horticultura se concentra en invernaderos, destacando las producciones de tomates, papas, sandías, pepinos, melón, cebollas, zanahorias, etcétera. En cuanto a toda esta parte frutal, hay más de 53,000 hectáreas que destacan la producción de manzanas, plátanos, aguacate, uvas de mesa, el melocotón, entre otros frutos. Y se dice que se cultivan aproximadamente 28,000 hectáreas de cítricos, que es uno de los sectores donde abundan las naranjas y las mandarinas. Sus exportaciones anuales de frutas y verduras suman un valor de $800 millones anuales, y de flores y plantas ornamentales un promedio de $200 millones. Ahí tienen al final
una ilustración. Tuve que ponerla un poquito más oscura, pero es prácticamente de flores de distintos colores. Están repletas las tierras de Israel, donde antes había desierto. Y esto es otro de los milagros que el Señor anticipó en los tiempos finales. La señal número 10 es que Israel volvería a ser muy próspero en los últimos días. De acuerdo con estadísticas de Israel, desde el año 2004, esta diminuta nación exportó más de 30,000 millones de dólares anuales en diferentes productos que exportan. En contraste con su vecino, que es Jordania, que exportó menos de 3,000 millones en ese mismo periodo, o sea, 10 veces menos que Israel. Esto nos da una idea de por qué le tienen tanta envidia, porque Israel ha sobrepasado los pronósticos de prosperidad económica en comparación con sus vecinos. Y esto era algo inconcebible hace solo unos años, pero estaba profetizado que así sería cuando el tiempo del regreso del Mesías se aproximara, según Ezequiel 38, del verso 12 al 13. Así es de que el día de hoy tenemos gran prosperidad en la tierra de Israel. La señal número 11 es que en Israel el que siembra alcanzaría al que ciega. Y aquí citamos la profecía de Amós 9, del 13 al 15, que dice lo siguiente: He aquí vienen días, declaración de Yahweh, que el que planta será alcanzado por el que ara, y el pisador de uvas por el que planta la simiente, y destilarán los montes vino nuevo, y todas las colinas se derretirán. Y haré volver exiliados de mi pueblo Israel, y reedificarán ciudades en ruinas, y habitarán y plantarán viñas, y beberán su vino, y harán huertos, y comerán su fruto. Y los plantaré en tierra de ellos, y no serán arrancados más de sobre su tierra, que di a ellos, dice Yahweh tu Elohim. Así es que aquí tenemos una profecía más, y que se ha cumplido hasta el día de hoy, que en la siembra alcanzaría el que siembra, alcanzaría el que ciega, para que vean cuán rápida es la producción, ¿verdad? Mientras se va sembrando, se va cosechando al mismo tiempo, y esto nos habla de la rapidez en que producen las tierras de Israel el día de hoy. Gracias al milagro del sistema de irrigación, porque alguien preguntará cómo es que los hebreos lograron, pues literalmente levantar las tierras improductivas del desierto que recibieron, y cómo las han hecho producir milagrosamente hasta el día de hoy. Es cierto que la bendición del Señor está con ellos, no cabe duda, pero también el Señor les ha dado grande sabiduría para el desarrollo de tecnología para el cultivo de la tierra. Y gracias al milagro del sistema de irrigación de agua de Israel, que es el más moderno del mundo, y la rotación de cultivos, hoy se cumple esta profecía de que el que siembra alcanza al que ciega. Mientras que en un lado de la misma parcela de tierra están los segadores recogiendo la cosecha, en el otro las maquinarias siembran la semilla, y en el medio los tractores aran la tierra. Nunca antes, hermanos, había ocurrido algo semejante. La tecnología desarrollada por los científicos judíos para la irrigación ha hecho del desierto una tierra fértil. Así es de que puse solamente ya al final una imagen de una mujer levantando fresas, no sé si la alcanzan a ver, enormes productos, enormes frutos. Hay cientos de imágenes en Google. Ustedes pueden acceder de las cosechas en Israel, y es un milagro, porque son producciones de gran prosperidad, que hablan de la bendición que el Señor, el Eterno, le ha dado a su pueblo al final de los tiempos. La señal número 12 es que hay árboles en medio del desierto de Israel. Según Isaías 41:14 y del 19 al 20, en los últimos días el desierto se volvería un bosque en Israel. Cedros, acacias, arrayanes y olivos, así como cipreses, pinos y bojes, hay por doquier en los lugares que antes eran desérticos, y crece una gran cantidad de árboles frutales y ornamentales a lo largo de todo el desierto de Israel. Actualmente millones de plantas de pino se ven por todos los montes y collados crecer, mostrando un extraño pero maravilloso cumplimiento profético. Y esa foto que pongo al final es una
trabajo de replantación de nuevos árboles, de los que ya mencioné a lo largo de toda la tierra de Israel. Y donde antes había desierto, hoy crecen árboles que hablan de la prosperidad de la tierra gracias a las promesas dadas por el Señor a su pueblo. Decía que la señal número 3 es el aumento de los animales salvajes en Israel. La señal número 13, y según Isaías, capítulo 34, versículo 1 al 3, versículo 8 y 15, y según Isaías 65, 19 y 25, y también Apocalipsis 19, 17 y 18, la Biblia profetiza que para la batalla final de Armagedón, las bestias y las aves se juntarían a comer la carne de los reyes y capitanes que harán guerra contra Israel al final del reino milenial del Mesías. Y bueno, esto suena muy importante porque alguien diría, bueno, si va a haber ejércitos que se calcula 200,000 hombres que irán a la guerra en Armagedón contra Israel, vean, y eso se puede el día de hoy comprobar que existe porque dice que serán los ejércitos del Oriente. ¿Y sabían ustedes que China es el único país en el mundo que tiene un ejército de 200 millones de soldados? Así es de que por ahí ya nos dan una idea de dónde van a provenir los enemigos de Israel al final del milenio. Y bueno, para esto dicen que las bestias y las aves se juntarán a comer la carne de los reyes y capitanes en esta guerra de Armagedón. Y bueno, entre otras cosas, la Fuerza Aérea Israelita ha debido desviar los vuelos debido a la gran cantidad de aves que hay en Megiddo, que es ese valle donde va a desarrollarse el escenario de la guerra de Armagedón y que existe actualmente. Así es de que hay muchísimas aves, sobre todo los buitres, que son mencionados en la profecía y que naturalmente tenían originalmente estas aves entre 1 y 2 crías, pero se dice que actualmente están empollando hasta 4 huevos. Y esto nos enseña que está creciendo la población de buitres en el Valle de Megiddo en preparación para el escenario final de la guerra de Armagedón. Y ahí pongo, por cierto, algunas de las aves que se encuentran actualmente en Israel. Y bueno, respecto a esta misma profecía, menciono por aquí que también se han detectado manadas de cabras salvajes, un aumento de la población de conejos, chacales y de leopardos, tal como había sido profetizado, y desde el 2006 al 2009 la Dirección de Parques y Naturaleza caza cerca de 1,000 chacales anualmente en las alturas del Golán. Así es de que podemos ver un crecimiento de la población de animales salvajes en los altos del Golán, ¿verdad? Que pues son las montañas alrededor de Israel, en donde estos animales salvajes están sobrepoblándose. Y esto obviamente no es casual, sino es parte del cumplimiento de las profecías finales sobre Israel. La señal número 14 es el aumento del volumen de la lluvia en Israel. Y vean, según la profecía de Joel, capítulo 2, del 1 al 23, donde dice que habrán lluvias tempranas y lluvias tardías. Esto nos habla de las lluvias abundantes, que si bien es cierto, pueden también tener una interpretación espiritual de la bendición que vendrá al final de los tiempos, pero también tiene un cumplimiento literal. Desde 1932 hasta 1980, ¿verdad? 50 años en promedio, el volumen de lluvia en Israel aumentó en un 40%. Además, el agua proveniente de nevadas, sobre todo de lo más alto de las montañas donde surge pues el río Jordán, pues son de gran importancia para la agricultura de Israel y estas nevadas aumentan cada año. Israel cuenta además como parte de sus proyectos de investigación científica con un proyecto para crear lluvia artificial llamado GESEM, que significa lluvia en hebreo, y lo tienen operando actualmente, de tal manera que si falta la lluvia natural, ellos tienen forma de producir lluvia artificial a través de un proceso pues muy complicado, ¿verdad? De sustancias que envían bajo las nubes para hacerlas producir más lluvia de lo normal. Pero bueno, una empresa también dentro de las cosas que está haciendo el pueblo de Israel con la tecnología, una empresa israelí, incluso vean, está fabricando nieve artificial.
de calidad a temperaturas por encima de los 30 grados centígrados. Bueno, esto es parte de lo que ellos están haciendo, pero definitivamente la lluvia natural han sido abundantes y se están multiplicando en los últimos años en el pueblo de Israel. Y esto es parte del porqué de la prosperidad y la fertilidad de sus tierras. Bueno, la señal número 15 es que Jerusalén sería recapturada. Y bueno, como profetizó Zacarías 12:6, dice que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles y luego volvería a manos de Israel. Y saben ustedes que hace poco más de 50 años de la recaptura de Jerusalén fue posible como parte de la guerra de los 6 días que hubo entre Israel y los árabes, y que a pesar de que fueron varias naciones, entre ellas los egipcios, los asirios y varias naciones enemigas de Israel los que los atacaron, pues se llevaron la gran sorpresa de su vida porque en 6 días los ejércitos de Israel los derrotaron y lograron tener capturada la ciudad de Jerusalén, la cual pues tuvieron que regresar por órdenes de las Naciones Unidas. Pero ya hubo un tiempo en que Jerusalén fue recapturada, reconquistada por Israel en la guerra de los 6 días en 1967. Y esta fue exactamente la generación que vio esto y que sin duda verá también el regreso de Yeshua a la tierra. Así es que pueden indagar más acerca de la guerra de los 6 días, de cómo Israel recapturó pues Jerusalén, la Jerusalén antigua, en esa batalla pues histórica y milagrosa, sobre todo en esta generación. La señal número 16 es que se terminaría la dispersión de los judíos. Obviamente, según Daniel 12 del 6 al 7 y Oseas capítulo 3 verso 4 y 5 y capítulo 5 verso 15 y capítulo 6 verso 1 y 2. Sin duda, el tiempo de la dispersión del pueblo judío pues ha terminado y están regresando a su tierra preparándose para la llegada del reino mesiánico de 1000 años que está por acontecer. Y Elohim volverá a tratar con su pueblo en este tiempo cuando comience el tiempo de la llamada angustia para Jacob, anunciada en Jeremías capítulo 30 verso 7, de lo cual ya dimos una enseñanza anterior. Y bueno, pues esto es otra de las señales, se termina la dispersión de los judíos y aunque hay muchos judíos todavía dispersos en el mundo, la gran mayoría está regresando de los 4 confines de la tierra para dar cumplimiento a esta profecía. Y finalmente, bueno, la señal número 17 de este mensaje es que cuando digan o traten de hacer pactos y tratados de paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina. Y aquí cito 1 Tesalonicenses 5 del 2 al 3, donde el apóstol Pablo dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y aquí, bueno, pues el apóstol Pablo habla de que mientras se hagan pactos, negociaciones de paz y seguridad, lo único que vendrá es la destrucción repentina, y habla de los dolores a la mujer encinta, de lo cual ya señalábamos en el mensaje anterior. Se refiere precisamente a la aflicción de Jacob, los tiempos de estas señales que irán en aumento y en constancia como los dolores de la mujer que va a dar a luz, y bueno, pues no escaparán. Y pongo por ahí al final una foto que es icónica, ¿verdad?, de el tiempo del gobierno del presidente Clinton, donde él fue uno de los primeros mandatarios de la era moderna que trató de que judíos y árabes pactaran la paz. Y esto se ha seguido dando a través, pues, de la mediación de Estados Unidos hasta el día de hoy. Lo más reciente fue el presidente Trump, que también hizo un pacto de paz entre Israel y sus enemigos, pero sabemos que es parte de lo que la Escritura dice, pero eso no será la solución que traerá la paz al mundo. Lo que traerá la paz y la justicia al mundo es cuando aparezca el príncipe de paz, el príncipe de justicia, que es nuestro Mesías Yeshua. Y bueno, según 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 3, también podemos ver Isaías 28, versículo 15 y 18,
y Daniel 9:27 como parte de las llamadas 70 semanas de Daniel, Israel firmaría un tratado o pacto de paz y de seguridad que será semejante a un pacto con la muerte, luego del cual vendrá destrucción repentina. Y hemos de destacar el tratado de paz y de seguridad que, como ya mencionaba, se firmó entre Israel y Palestina el día 13 de septiembre del año 1993 en Washington, donde el presidente Clinton fue el moderador, el mediador de este pacto entre estas dos naciones enemigas. Pero quiero que vean que ese acuerdo fue iniciado en Oslo, en la ciudad de Oslo, y concluido en Washington, por lo que recibe ese nombre, precisamente el Tratado de Oslo. Ustedes lo pueden buscar en internet, el Pacto de Oslo, y van a encontrar información. Pero lo más curioso, vean, ese nombre que recibió el Pacto de Oslo, ¿verdad? Fue el nombre cuyo significado en hebreo es taza del inodoro. O sea, que ese pacto se fue por el inodoro prácticamente, porque hasta el día de hoy no se ha podido concretar una paz real y tangible entre los judíos y los árabes, ¿verdad? Los palestinos que se disputan la misma ciudad de Jerusalén. Y bueno, sabemos que esto no se va a poder concretar porque ya dije, solamente nuestro Yeshua, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Mesías Yeshua, será el único que va a poder establecer la paz verdadera durante su reino mesiánico, y eso está por suceder. Bueno, hasta aquí llegamos al final de esta enseñanza, donde termino con esta lámina donde digo, Yeshua está por venir, el tiempo se acerca, y todas estas señales sobre el pueblo elegido de Israel confirman que en esta generación en la que estamos viviendo actualmente se está presentando ante nuestros ojos la proximidad de la venida de Yeshua, por lo que debemos de estar alertas, porque todas estas señales, 17 señales que presenté, nos hablan claramente de que todo se está cumpliendo como estaba profetizado en las escrituras antiguas ante nuestros ojos, y quizás podamos ser esta generación las que veamos el advenimiento de nuestro Salvador. Así es de que termino de esta manera con esta lámina, y pues les voy a invitar a que abran sus micrófonos para comentar, para que digan qué les pareció esta enseñanza el día de hoy, ¿verdad? Las 17 señales proféticas de los tiempos finales sobre el pueblo de Israel. Adelante. Shalom, shalom. Buenas Shalom. tardes. Adelante. Como siempre, muy interesante la enseñanza. Pues asombrada por ver el cumplimiento de la profecía en el pueblo de Israel, que es nuestra propia historia, creo yo. Y pues tenemos que estar viendo ese termómetro profético, ¿verdad? Para saber en qué tiempos estamos. Y pues también asombrada de la misericordia de Dios en la vida del pueblo de los israelitas. Y pues yo creo que ya faltan pocas cosas por cumplirse, ¿verdad, hermano? Bueno, pues estamos en lo que llamamos principios de dolores, que es lo que señalábamos la vez pasada. No podemos decir que ya estamos en la gran tribulación. Creo que nos falta todavía mucho por mirar. Estamos apenas empezando, como dije en la enseñanza pasada, no de forma casual. Se habla como los dolores de parto, que ya decíamos van de poquito a poquito, van aumentando en intensidad y frecuencia, y creo que esto lo vamos a ver en los tiempos finales, pero pues ya hay señales que se están cumpliendo que nos dicen que esto, hermanos, no está muy lejos. Bueno, vamos a escuchar por ahí comentarios, no sé si Gabriel, Mirna, o de Claudia, César, quieran participar y comentar algo. Bien, sí, shalom para todos. Pues es muy, muy importante que nos estemos pues dando cuenta de todas estas señales. Si bien la última que mencionaste fue en 1993, ya estamos en el 2020, y luego ya es que la otra también señalaste, es que el inicio de todo esto puede ser ya lo de las Torres Gemelas en el 2001. Ahora ya ves, la misma escritura nos está declarando que pues a nosotros
no nos está tomando desprevenido estas cuestiones de los finales, de los tiempos finales. Pero ¿qué pasa con la gente común y corriente que no sabe nada? Entonces, nosotros lo hemos visto cuando dice Pablo que le dijo a Timoteo y a Tito, es que ustedes son como dolores de parto. Se refiere mucho al sufrimiento del que anda llevando la palabra, el que anda llevando estas buenas nuevas de salvación, porque al igual en aquel tiempo, pues la gente no sabía, bueno, sabía que estaban divorciados del Señor. La casa de Israel recibió carta de divorcio. Por eso es de que el Mesías señaló en Mateo 15:24 que él venía por la casa de Israel, no señaló que por la casa de Judá. Y luego Pablo todavía nos lo refiere de que ellos están con los ojos vendados para hasta la plenitud de los gentiles. Entonces el trabajo de cada persona de nosotros que tiene que hacer proselitismo es dar aviso de todo esto para que la gente se convierta, porque si bien vamos a imaginar que esta viniera el Señor y sí, nosotros muy contentos, ¿verdad? Porque pues estuvimos alerta, estuvimos pendientes, estamos como lo declara Apocalipsis 12:17, ¿verdad? Que el dragón viene por los que cumplen los mandamientos y tienen el testimonio de Yeshua. ¿Y qué pasa con el resto del mundo? Entonces cada vez que uno va y lleva estas buenas nuevas, pues uno sufre y pues, ¿qué más? Tú lo puedes saber, ¿verdad? Como pastor y que vamos y llevamos el evangelio y a veces vemos que no quieren hacer caso, no le dan importancia, pues todo eso duele, ¿no? Por eso decía Pablo, hacen como dolores de parto cada persona que traemos al evangelio y más bien yo los exhortaría a que si esto se está acercando y que tal vez seamos la generación, pues entonces a nosotros se nos va a demandar qué pasó con lo que les di, qué pasó con tu talento que se te dio, qué fuiste, lo fuiste a esconder. Por eso esa parábola del que guardó su talento y que no fue ni siquiera para llevarlo al banco y que generar intereses, entonces va a ser algo que también se nos va a llamar a nosotros la atención. Estaremos esperando la venida del Mesías y muy gozoso porque ya venga y pues mira cómo está el mundo, pero pues también hay que ver cómo se nos va a nosotros reclamar que no hicimos nuestro trabajo, que pues no agarremos de pretexto ahorita que estamos en la pandemia porque pues lávese las manos y póngase un cubrebocas, ¿sí? Pero podemos empezar hasta con nuestra familia. Por ejemplo, nosotros ahorita hemos estado compartiendo con nuestros familiares que todavía no saben de esto y pues con mucho tacto, porque pues sabemos que lidiamos con creencias y con otras religiones y con mansedumbre y respeto, pues estarles dando a conocer todo esto que se está acercando. Por eso es que qué bueno que nosotros lo sabemos, qué bueno que podemos comprender también estas señales, todo lo que estuviste hablando, pues con el estudio que hemos estado teniendo, pues lo entendemos perfectamente, pero sí es preocupante por los que no saben, por los que todavía andan en el limbo todavía y piensan que es cuestión de suerte o es más, ni siquiera saben que lo del COVID es por la violación a un mandamiento levítico, que el Señor dijo no comiéramos murciélago. Y nomás con eso tenemos para que veamos la ira de Dios, ¿verdad? Entonces, pues, hay que echarle ganas. ¿Algún comentario, Tina o Claudia? Yo ahorita lo que mencionaba, me llamó la atención. Digo, bueno, en otro tiempo si hubiera visto una noticia así, pues me hubiera dado lo mismo, pero sí vi algo referente a lo que comentaba de que se firmó un tratado entre Dubái, creo ahorita, Dubái e Israel, por años, desde los 70, no sé de cuándo, no se realizaba un vuelo, los Emiratos Árabes. Y ellos, ahora, bueno, hubo una gran emoción y en cuanto a que se pudo realizar ese viaje de Israel a los Emiratos Árabes, a cosa que no había pasado mucho tiempo y mucha gente lo ve como algo bueno, como dices, como una aparente paz que va a haber o que se está manifestando entre ¿cómo se dice? Entre países o entre, que en las cuales había guerra o había pleitos de por tantos años. Entonces digo, yo lo vi, a mí me llamó la atención, no tanto porque dijera yo, ay, qué bueno, sí es cierto, no, sino todo lo contrario. O sea, yo digo, ya conociendo esto y más lo que hemos visto, lo vemos como señales de que realmente pues, no es algo bueno, sino de lo que viene después.
Así es, bueno, pues qué bueno que comparten, sí, se está acordando Lili que es un acuerdo, un pacto de paz que se firmó entre Israel y los Emiratos Árabes, que son pues los que tienen el control del petróleo y de mucha riqueza, y bueno, Donald Trump hizo por ahí la mediación para acordar este nuevo pacto de paz, pero bueno, sabemos ya que esto está escrito. Pues hay que seguir orando, hermanos, porque pues esto nos va a tocar a vivirlo a nosotros también, ¿eh? Porque cuando hablamos de todas estas señales para el pueblo de Israel, pues de pasada también nosotros vamos a sentirlas, y obviamente más ahora que ya nos identificamos con ellos, y como sabemos, dentro de la persecución va a ser para todos aquellos que guardan la Torá, los mandamientos, y ahí vamos nosotros también de pasada. Así es de que quizás para el cristianismo, para el cristiano alejado de la Torá, el cristiano frío, pues no le lleguen estas cosas, pero aquellos que estamos pues tratando de encontrar en el cumplimiento de la escritura, de la Torá, nuestra identidad, bueno, vamos a ir junto con el pueblo de Israel, y también a nosotros nos va a llegar esta tribulación. Bueno, pues les mandamos saludos, hermanos. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.